toda la recaudación incluye los impuestos que recaudan las municipalidades. Hablamos que las municipalidades recaudaban impuestos que no aparecían en el presupuesto general de la Nación, 1,3% del PIB. Y incluye 1,7% que paga Codelco, que ustedes se acuerdan cuando vimos el presupuesto aparecía cobre, ingresos por el cobre, esos son los de Codelco. Si sumamos todo lo que aparece como ingresos tributarios netos más estos otros ingresos, el total de recaudación del Estado es 21% del PIB. Después de la reforma del año 2018, ¿a cuánto debería llegar eso? 24. Si hay 3% adicional, esa parte no es tan difícil. Actualmente la recaudación es 21. La reforma se diseñó para recaudar 3%. Vamos a ver exactamente qué pasa, pero del orden de 3%. El total debería ser una recaudación. Ingresos totales del Estado por concepto de impuestos, 24% del PIB. ¿Ok? También se puede mirar desde el lado de las personas y empresas. ¿Por qué puede ser distinto lo que recauda el Estado de las personas, de lo que contribuyen personas y empresas? Bueno, por algo que no son estrictamente impuestos, pero sí son obligaciones, gravámenes obligatorios. ¿Para qué tenemos que una persona? Dijimos que si ganaba, nos pusimos en el caso que ganaba 600.000 pesos, pagaba impuestos por los 100.000 sobre los 500, pagaba un impuesto de 5% por la tasa marginal por esa diferencia. ¿Y qué más paga? Aparte del impuesto. ¿Sí? ¿Qué otro pago hace? ¿Perdón? IVA, pero la persona no paga contra su ingreso el IVA, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que paga al momento de cada vez que recibe el sueldo? Contribuciones. ¿Sí? Contribuciones. ¿Qué contribuciones? Provisionales. Cotizaciones previsionales. Contribuciones normalmente le llamamos a las contribuciones sobre los bienes raíces. O sea, el pago por la propiedad de un bien raíz, que se paga 4 veces al año. ¿Ya? Mensualmente, si la persona recibe un sueldo, paga una cotización previsional para pensiones, para salud, básicamente para eso. Entonces, eso es obligatorio, no va al Estado en la medida en que pague a una entidad que es privada, a una entidad que paga pensiones, que administra el sistema de pensiones sin ser estatal. Por lo tanto, no va al presupuesto, no es un impuesto, pero sí es un gravamen para las personas. Pero esas cotizaciones van para pagar las cotizaciones de la gente que no está trabajando hoy día. Esas no. Van para que usted tenga una pensión cuando cumpla edad de retirarse. ¿Ya? Para eso es la cotización previsional. ¿No hay como una idea de que el día de mañana, cuando yo no esté trabajando, la gente joven de esa época me pague a mí mis cotizaciones? No, en un sistema de capitalización, esos fondos que las personas que trabajan contribuyen, se ahorran para cuando jubile, ahí tenga la pensión. O no, se invierte para que crezca. Y tiene un componente de seguro, porque si la persona está trabajando y fallece o se invalida, entonces igual hay que pagar la pensión a sus herederos, a su viuda o a su viudo o a sus hijos, y si se invalida, no puede trabajar, hay que darle un ingreso. Y para eso hay un seguro. Entonces, en parte la cotización es para ahorro, la mayor parte, para que se invierta y tenga la pensión cuando se jubile, o para pagar un seguro, de tal manera que con esa plata del seguro que se contrata, se le va a pagar la pensión si es que la persona se invalida o fallece. ¿Ya? Mientras es su vida activa o incluso cuando está recién pensionado. Hay esquemas que se llaman de reparto, que no tienen capitalización, que funcionan más o menos como tú estabas diciendo. Pero en nuestro sistema actual es de capitalización, eso quiere decir que los fondos se ahorran. ¿Ya? Bien, pero volviendo a esto, las personas tienen que no solo pagar el impuesto, sino que además esta contribución obligatoria, cotización obligatoria, que no va al sistema, al presupuesto, y por lo tanto no son ingresos para el Estado. Y esas, uno podría decir que hay que agregarlas, esas cotizaciones obligatorias, y que representan alrededor de 7% del PIB. O sea, visto del lado de personas y empresas,
el total de contribuciones obligatorias, aparte de impuestos, llega alrededor de un 28%. Solo aquella parte obligatoria, porque yo podría hacer pagos voluntarios adicionales. O sea, son importantes estas cotizaciones, ya sea para pensiones o para salud. En promedio, o sea, el gravamen de las personas, la carga para las personas y empresas llega a un poco más de 28% del PIB, si consideramos todo esto, y 3 puntos más en 4 o 5 años más, de acuerdo a la reforma. En los países de la OECD, estas cifras son superiores en promedio para los países de mayor ingreso que Chile. Los países de la OECD son superiores solamente por impuestos sin seguridad social. En promedio tienen un 26%. O sea, esto que aquí es 21, es en promedio en la OECD un 26%. Y por concepto de seguridad social tienen casi 10 puntos más. O sea, aún vamos a quedar un poco por debajo del promedio de los países de la OECD, aunque varios de esos países son de ingreso más alto. Esto si miramos la carga total tributaria que el país tiene. ¿Bien? Bueno, también es importante tener en cuenta que la carga necesaria depende de cómo se financian algunos servicios, algunos bienes o servicios. Por ejemplo, vialidad. Es distinto los impuestos que yo necesito si es que los caminos son financiados con peajes o son financiados con impuestos. Es distinto el tipo de sistema que yo tengo, ¿no es cierto?, si es que hay concesiones y el Ministerio de Obras Públicas se financia con peajes, las obras viales, o los aeropuertos, o los puertos, o se financian con impuestos. En la medida que financie más con peajes o con pago por el usuario, menos es la carga que yo necesito, esto para hacer comparaciones entre países o entre momentos en el tiempo. Bien, ahí hay una comparación de algunos países, algunos llaman a esto la presión fiscal en América Latina, ¿no? Chile aparece ahí con 28%, lo que les acabo de decir, 21 más 7. Los países que más tienen presión tributaria son Brasil en primer lugar, esto es solo América Latina, Brasil en primer lugar, en segundo lugar Argentina. Nosotros vamos a quedar a la par con Brasil y Argentina, después de los, más parecido a Argentina, después de los 3 puntos de aumento de la reforma tributaria. Bien, voy a terminar diciendo algunas cosas que considero que son una ventaja del sistema tributario chileno. Hay una cultura de cumplimiento relativamente alta. En general, los chilenos tendemos a pagar los impuestos. Creo que es bien importante esto, mantenerlo. Se ha usado la tecnología. Impuestos internos tiene una serie de sistemas de tal manera que a través de Internet usted puede facilitar los pagos de impuestos personales, ahora las empresas, factura electrónica, etcétera. Eso es bastante difícil, facilitar el cumplimiento. Y muy importante esta cultura de cumplimiento. ¿Ya? Creo que además todos los que están aquí, profesionales del área de la administración o de la economía, tienen que ser parte de esta cultura de cumplimiento. Tenemos la obligación de que en las empresas donde trabajemos, nosotros como personas cumplamos con esta ley. ¿Ya? No podemos tener un buen Estado, no podemos tener desarrollo si no tenemos un buen sistema tributario. Y eso pasa, entre otras cosas, por cultura de cumplimiento. Si es que es parte de nuestra responsabilidad que esto ocurra. Y es importante eso tenerlo claro. Cuando cumplimos con, si todos cumplimos con los impuestos, las tasas pueden ser algo menores que si algunos cumplen y otros no. Y segundo, eso va a contribuir a tener una recaudación, podrá ser menos, más, podemos discutir eso, pero lo que hay que pagarlo porque eso permite, ¿no es cierto?, el desarrollo que el país necesita y las tareas que el Estado tiene que hacer, que en definitiva favorecen a todos y atienden distintas necesidades. Entonces esto es importante, nos distingue y tiene que distinguirnos cada vez más. Y creo que nosotros lo tenemos que tener bastante claro que estamos en esta disciplina. Ya hablamos que el IVA es parejo, que hay pocas excepciones. Además, el IVA grava el consumo y de esa manera reduce desincentivos que podrían producirse con otros gravámenes al trabajo y al ahorro. Está totalmente indexado, he mencionado esto. Todo se expresa, por eso les dije, los tramos de impuestos
del año 2012 van a ser algo distintos hoy día porque ha habido inflación entre medio y esos tramos suben junto con la inflación. Están expresados en unidades tributarias anuales o unidades tributarias mensuales, que es un equivalente al OF para fines tributarios. Los impuestos están integrados entre personas y empresas, lo acabo de mencionar a propósito del ejemplo de qué pasa cuando, cómo opera el sistema sobre retiros y reinversiones. Y hay un tratamiento uniforme de distintas fuentes de ingreso y de actividades, lo cual es bueno desde el punto de vista de la equidad horizontal. Y no hay tantos regímenes especiales. Hay algunos, desgraciadamente van a quedar, a pesar que hay algunos que están disminuyendo su extensión con la reforma tributaria, pero se ha creado otros sistemas con los cuales va a mantenerse o en algunos aspectos puede complicarse la complejidad del sistema cuando la reforma esté en operación. Y prácticamente no hay afectaciones de impuestos. Los impuestos son de uso general. No se recauda el impuesto a los cigarrillos para financiar el gasto en salud. El gasto en salud se financia con todos los impuestos que se recaudan. Todos los impuestos van a un fondo general y no, como en algunos países existe, como pasaba antiguamente en Chile, cada impuesto tiene un destino específico. Eso es muy inconveniente desde el punto de vista de administrar el sistema. Distinto es que cuando se propone un aumento de impuestos se diga esto es para tal fin, pero pueden cambiar las prioridades en el futuro y se reacomodará, o puede haber una emergencia y por lo tanto voy a destinar más recursos a la emergencia. La única excepción que tenemos de un impuesto que todavía ha afectado es el impuesto a las ventas del cobre que está destinado a las Fuerzas Armadas, pero todo el resto son impuestos no afectados. Pregunta. Pero también hay otras excepciones que dan como los impuestos en las zonas como que son muy excluidas geográficamente, que esos impuestos podrían también ser utilizados para fines de esa propia región y no... No, lo que tenemos es que para ciertas zonas hay beneficios tributarios. Si se invierte en Arica, se paga menos que si se invierte en Rancagua. Hay un beneficio, una exención tributaria para inversiones realizadas en ciertas zonas extremas del país, con el fin de atraer inversiones a esos lugares. Pero no es que los impuestos que se recaudan por el IVA en Arica se gasten en Arica. ¿Ya? El gasto se asigna en base a las políticas de prioridades del presupuesto que se fijan, ¿no es cierto?, cada año o cada cierto tiempo. Pero los impuestos son iguales con algunas excepciones de franquicia o de beneficios especiales para algunas zonas extremas. Todo el resto no hay diferencia. Y todo se va a un fondo común, a una caja común, a un presupuesto común. Y eso tiene una ventaja porque las necesidades pueden cambiar, pueden haber emergencias, y si cada impuesto tiene un fin específico, eso rigidiza y hace más difícil la política fiscal. Y además tenemos un sistema nacional, ¿no? Podrá haber una franquicia para una zona, pero el sistema es nacional porque es un país unitario. Y además las leyes tributarias son leyes permanentes, no es que cada año se esté cambiando. Hubo una larga discusión respecto a una reforma tributaria y una vez que se estableció, ese es el sistema impuesto por varios años. Es legislación permanente y no año a año, no con cada presupuesto va un programa de impuestos para el año siguiente, como ocurre en algunos países. Bueno, las tendencias internacionales de los últimos años, en general, los impuestos a las personas han estado bajando las tasas y aumentando las bases. ¿Ya? Nosotros tenemos en general bases amplias. Dábamos el ejemplo del IVA. Muy amplia base. Bueno, muchos países tenían tasas altas, pero bases con muchas excepciones, muchas áreas sin gravar, por lo tanto la tendencia ha sido bajemos tasa o no subamos tasa, ampliemos las bases. Eso hace más fácil de administrar, menos facilidad de evasión y de otras dificultades. Aumento en la tasa estos son resúmenes de un informe de la OECD que está diciendo estas tres cosas. Aumento en el IVA, en general en todos los países hay una tendencia a aumentar el IVA y aumentar los llamados impuestos verdes, ¿ya? Impuestos que gravan los contaminantes. Termino mostrando un concepto de lo que se llama gastos tributarios, o sea, aquellos impuestos no recaudados porque se da una excepción a una zona extrema, por ejemplo.
Impuesto no recaudado porque se fomenta la micro y pequeña empresa, tiene una tasa especial. ¿Ya? Impuesto no recaudado porque inmobiliario, vivienda, educación, salud no pagan totalmente el IVA. ¿Ya? Eso lo llamamos que es un gasto tributario. ¿Ya? Recaudación no recibida. ¿Ya? Si se recibiera se podría gastar en otras cosas. Se está gastando en eximir del impuesto a quien consumió esos bienes o servicios. O a las empresas que se ubicaron en esa zona. O en la primera línea dice ahorro-inversión. Justamente este sistema que posterga el impuesto del que reinvierte es la principal gasto tributario. Hay dos maneras de medirlo, ahí se está midiendo todo. Alguien podría decir es solo el valor agregado. Hay dos maneras de estimarlo. Aquí abajo en la nota que ustedes pueden revisar está el resultado si se estimara de otra forma. Esto, de nuevo, es el informe de Finanzas Públicas que se presentó la semana pasada. Entonces, no solo se estima el gasto, el presupuesto, qué es lo que se va a gastar, sino que además los impuestos no recibidos o gastos tributarios. No es menor, si ustedes ven, cifras del orden de 4% del PIB. 4,7, un poco menos si se contabiliza de otra forma el más importante que es este estímulo a la reinversión de empresas. Termino señalando dos cosas que me parecen fundamentales, algo les estaba diciendo. Un buen Estado es requisito para el desarrollo, un buen sistema tributario es necesario para un buen Estado. No hay ningún país que pueda tener un buen sistema, un buen Estado si no tiene un buen sistema tributario. Porque será inestable, no tendrá la recaudación necesaria, será una recaudación inequitativa. Indispensable un buen sistema tributario para tener un buen Estado y un buen Estado indispensable para tener desarrollo. Y por último, un sistema simple, pero como ha quedado en evidencia en algunas respuestas que hemos dado a preguntas de ustedes, simple no quiere decir que no sea complejo, sino que no tengamos una cantidad de casos especiales. Mientras más casos especiales, más difícil de administrar, más fácil evadir, más fácil eludir. Por lo tanto, estos son dos criterios con los cuales debemos guiar un buen sistema tributario. ¿Preguntas? Bien. Termino mencionando dos o tres cosas respecto a necesidades futuras de financiamiento. Lo primero, Codelco va a pasar por un periodo de necesidad importante de reinversión, por lo tanto va a poder distribuir menos utilidades. Tradicionalmente ha distribuido todas las utilidades. Dado que va a tener que reinvertir porque tiene que hacer inversiones muy grandes, en los próximos años va a poder distribuir menos utilidades o va a necesitar capitalizar recursos. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando miremos las necesidades futuras de ingresos. Segundo, hay ciertos bienes públicos que tienen mayor necesidad de fondos. Seguridad ciudadana. En la medida que crecen las ciudades, los temas de seguridad ciudadana son más importantes y eso necesita recursos, policía, sistema judicial, etc. Mientras crecen las ciudades, necesitamos más espacios públicos, parques, infraestructura urbana, ¿ya? Y eso requiere inversión. Y además hay bienes públicos asociados a recursos naturales. Nosotros somos un país cuyo desarrollo, cuyas exportaciones descansa mucho en recursos naturales. Por lo tanto, es indispensable todos los temas asociados a recursos naturales, para la agricultura, para la vitivinicultura, para el sector forestal, para el sector acuícola. Es fundamental los temas fitosanitarios. Y eso requiere de un sistema que vele por la sanidad desde el punto de vista fitosanitario. Una plaga en los bosques tiene un tremendo daño, no solo para el dueño de un predio, sino que para una región entera. Por lo tanto, los temas de control fitosanitario son fundamentales, ¿ya? Lo mismo vale para los temas agrícolas, acuícolas y otros. Y en el caso de la minería, lo mismo, hay bienes públicos relacionados a la información de los cuales se encarga Sennageomin. Están los temas de educación y capacitación y están los temas de infraestructura indispensables para el desarrollo. Al almuerzo conversábamos algunos con los temas de trenes de cercanía, de cómo, ¿no es cierto?, gente que vive cerca de la ciudad, cómo se puede movilizar mejor y más rápido hacia donde vive.
Y por último, lo que ya ilustramos, el envejecimiento de la población, ¿no? Esas son necesidades futuras ciertas que vamos a tener por las necesidades que se generan en esa etapa de la vida, mayores que en las etapas previas. Ahí hay un dato de la población en Chile en los próximos 50 o 90 años y cómo la línea amarilla muestra la proporción que va a adquirir la población de más de 80 años por el envejecimiento. Eso es una súper buena noticia en un sentido, pero es una demanda de recursos muy importante por especialmente los temas de salud. Bien. Otras dudas que ustedes plantearon en la clase pasada, en el control, y de las cuales quiero hacerme cargo en este momento. Una duda era, ¿qué tan progresivo es el sistema tributario? ¿Quién preguntaba eso? ¿Quién preguntaba sobre lo progresivo del sistema tributario? Bien, el sistema tributario, ¿cuál es el principal impuesto que tenemos en Chile? El IVA, en términos de recaudación. ¿Cuán progresivo o regresivo es el IVA? ¿Cómo se paga el IVA a las personas según su ingreso? Eso es lo que queremos hablar con progresivo, ¿no es cierto? ¿Cómo se distribuye según ingreso de las personas? ¿Perdón? No se distribuye el impuesto al consumo, depende del producto. Pero mientras más ingreso, más consumen. Por lo tanto, es como respecto del ingreso. Es recesivo. Recesivo no, en todo caso sería regresivo. Lo contrario de progresivo. El IVA, por definición, es proporcional al consumo. Un 19% de lo que se consume. Pero familias de ingresos más bajos consumen una mayor parte de su ingreso. Por lo tanto, como porcentaje del ingreso se tiende a pagar más IVA las personas de menores ingresos que las personas de altos ingresos que pueden ahorrar más. Por lo tanto, es relativamente proporcional al ingreso el IVA, excepto que en la medida en que las familias de menores ingresos consumen una proporción mayor de su ingreso o remuneración, tienden a pagar una proporción mayor de su ingreso. Es levemente regresivo. ¿Ya? Los impuestos que vimos antes, el global complementario, ¿cómo es? Progresivo, por definición, está hecho que a medida que el ingreso es más alto, afecta a tasas marginales más altas, ¿ya? Y el impuesto a las empresas va a depender de cómo es la incidencia de ese impuesto y quiénes terminan pagándolo en definitiva, ¿ya? Sumando y restando, nuestro sistema tributario es más o menos proporcional al ingreso. No es, si sumamos todo, no es especialmente progresivo. Por eso dije, su objetivo principal es recaudar. La progresividad se logra por el gasto, por el uso de esos recursos. Si usamos esos recursos que se distribuyen relativamente en forma más o menos proporcional a los ingresos, con los gastos podemos redistribuir. Podemos asignar las pensiones, la plata que el Estado destina a pensiones a la familia de menores ingresos. Podemos privilegiar la atención de salud a la familia de menores ingresos y así. Por lo tanto, si uno toma en cuenta ingresos y gastos, de esos ingresos el sistema es muy progresivo. Si uno toma solo los impuestos, el sistema es relativamente proporcional, con algunos impuestos regresivos y otros progresivos. Tomado en su conjunto, es relativamente proporcional a los ingresos. La redistribución y lo progresivo se logra en el gasto, en el uso de esos impuestos. Bueno, ¿cómo afecta la reforma tributaria al superávit estructural y la regla fiscal? Naturalmente que la reforma tributaria genera más ingresos permanentes, como vimos, estimados en 3% del PIB, por lo tanto, permite gastar más de manera permanente. Hay que calcular ahora la misma regla con una tasa de impuestos más alta. ¿Cómo puede haber un presupuesto tan expansivo como el del 2015 en una coyuntura económica que no parece tan mala? ¿Alguien que esté aquí hizo esa pregunta? Bueno, está hablando de que el presupuesto del año 2015 parece muy expansivo. ¿De dónde sacamos que es muy expansivo? ¿Cuán expansivo es? ¿Cuánto crece el gasto en el presupuesto del año 2015? ¿Perdón? 10%. Por lo tanto, aparece expansivo, ¿ya? Y entonces la pregunta dice, bueno, pero no es tan mala la situación del próximo año, no hay tanta desaceleración como para requerir un 10% de aumento de gasto. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Qué está pasando junto con aumentar los gastos en 10% el próximo año?
están aumentando los impuestos más allá de lo que crece la economía. ¿Por qué? Porque está aumentando los impuestos. La tasa a las empresas pasa del 20 al 22,5. Hay impuestos a tabacos, a algunos consumos, a timbre y estampilla que están aumentando. Por lo tanto, el próximo año está aumentando la recaudación, aún para el mismo producto. Por lo tanto, parte del gasto, visto desde el punto de vista macroeconómico, tiene que compensar ese aumento en las tasas. De lo contrario, sería contractivo. ¿Okay? Si no hubiera un aumento de gastos cercano a la cifra que está propuesta, podría ser que los impuestos estuvieran creciendo más que los gastos, y por lo tanto sería contractivo en vez de expansivo como está planteado. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista macro, no solo hay que mirar cuánto están creciendo en el proyecto de presupuesto del próximo año los gastos, sino también cuánto están creciendo los impuestos para determinar el grado en que es expansivo, contractivo o neutral. Y está siendo levemente expansivo. ¿Bien? Mirado ingresos y gastos. Quiero dejar hasta aquí el tema de impuestos y las dudas que hemos resuelto y hacer algunos comentarios respecto del tema de las instituciones. Todo Estado funciona, y toda la política fiscal más que el Estado, funciona en un marco institucional. Y las instituciones son tremendamente importantes, son las reglas del juego, con la cual ustedes habían preguntado cómo se fiscaliza el gasto, ¿no? Entonces, las reglas del juego con la cual funciona la política fiscal, con la cual funciona el presupuesto, constituyen las instituciones. Son tremendamente importantes. Buenas instituciones permiten un buen funcionamiento de la economía, de la sociedad, un buen desarrollo. Malas instituciones, lo contrario. Estas instituciones, en buena medida, dependen de la cultura, la tradición, la historia del país. Mucha de la manera que tenemos de hacer las cosas, yo dije antes, tenemos una cultura de cumplimiento tributario, más que en otros países. Eso tiene que ver con nuestra manera de hacer las cosas. Desde generaciones hemos venido estableciendo un sistema que tiende a ser de cumplimiento tributario. Por eso es importante preservarlo y mejorarlo. También parte de las instituciones son la Constitución y las leyes. La Constitución es el marco más importante y las leyes específicas, tributarias o de otro tipo, que regulan el Estado. Por supuesto, el tipo de organizaciones, los recursos humanos, las personas, las capacidades que tienen, ¿no? Veíamos cuál es el sistema para el reclutamiento de personal en el Estado. Bueno, eso va a influir, las capacidades de las personas que lleguen, las capacidades del Estado para hacer las cosas. Recién dije que se necesitaban recursos para el sistema fitosanitario, pero es fundamental que haya las personas capacitadas para hacer funcionar esas instituciones. Los valores, ¿no? La honestidad, fundamental. Tenemos un país que funciona relativamente con bajos niveles relativos de corrupción. Esa es una institución clave. La ausencia, ¿no es cierto?, ojalá total, de corrupción. Eso determina el funcionamiento y la calidad de nuestras instituciones. Muy difícil que funcione el Estado, muy difícil que funcione el mercado cuando tenemos corrupción, muy difícil un Estado que haga valer ciertas reglas si es que hay corrupción que distorsiona el sistema. Bien, los recursos van a definir la calidad del Estado, los recursos que tiene, recursos financieros, humanos, la calidad de sus organizaciones, el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Desde las normas del tránsito hasta el Estado de Derecho, el respeto de los intereses de la minoría, ya dije la corrupción, la transparencia, la captura, el hecho de que las instituciones funcionen en base al interés común o estén capturadas por intereses específicos. Hace una enorme diferencia. ¿Hay algún ejemplo de captura en que una institución que no funcione en base al interés común que ustedes conozcan o que les haya llamado la atención? ¿Sí? ¿No? ¿Ha escuchado hablar de alguno? ¿No? ¿Ninguno? ANFP. ANFP, a ver, ¿qué pasa ahí? Harto lobby, dice. Mucho lobby. ¿Esa institución tiene que ver con qué?
con fútbol, ¿no es cierto? O sea, si hay una organización que no vela por el interés general del fútbol, en ese caso, sino que por grupos que tienen influencia excesiva y desmedida, se puede, ¿no es cierto?, distorsionar el interés general. Bueno, eso que pasa con una organización específica interesada en este caso el fútbol o el deporte, puede pasar en otras áreas de la sociedad. Y mientras más importante esas áreas, más relevante es que logremos que no estén capturadas por intereses específicos. En definitiva, tiene que ver con la democracia, con su buen funcionamiento, ¿no es cierto? Por eso hablamos de accountability, ¿no? Hablamos de transparencia. Accountability es una palabra que tiene difícil traducción, pero que dice que hagamos responsables a las personas y a las instituciones por sus actos, ¿ya? O sea, los dirigentes de la organización del fútbol, ¿no es cierto?, que podamos hacerlos responsables si es que no están actuando bien, o reconocerles si es que están actuando bien, ¿no? Que haya transparencia en las decisiones, ¿no? Eso que vale para una organización de ese tipo, bueno, que nos interesa que valga para eso y para muchas otras organizaciones. Bueno, si el Estado no tenemos un buen Estado, buena calidad, mal podemos plantearnos ciertas políticas muy ambiciosas. A veces nos proponemos que el Estado mejore determinadas situaciones que no están bien, que el Estado contribuya al desarrollo, que el Estado logre mayor equidad. Que seamos capaces de hacerlo no basta con que lo digamos, no basta con que lo propongamos, no basta con que legislemos para eso, requiere que tengamos un Estado capaz de hacerlo. Bien, y eso depende de la calidad institucional que hayamos ido instalando en el país. No solo más o menos Estado, sino que muy importante si tenemos mejor o peor Estado. Por ejemplo, ahí tenemos un índice de corrupción, ¿ya? En general, varios países de América Latina están hacia la derecha. Afortunadamente, nosotros estamos en una situación de bastante privilegio, ¿ya? Relativamente de alto nivel de honestidad o ausencia de corrupción. Ese es un kiosco para hacer referencia a algo que nos caracteriza. García Márquez, el escritor, decía que una de las cosas que le llamaba la atención cuando venía a Chile es que en los kioscos se vendían y se voceaban en las calles las leyes. Probablemente hoy día no necesitamos porque están en internet, pero hasta hace poco tiempo lo común es que usted va a un kiosco en el centro, va a encontrarse que entre los distintos libros y revistas que venden las leyes, ¿ya? Eso demuestra un apego enorme a la ley. ¿Por qué un kiosco va a querer vender una ley porque alguien la quiere comprar? ¿Y por qué la quiere comprar? Porque le importa mucho cumplir esa ley. Puede ser la ley de impuesto a la renta, puede ser la ley del trabajo, puede ser la ley previsional, en fin, distintas leyes. Y García Márquez con razón decía, uno de los pocos lugares donde se venden leyes y se vocean leyes, tal como se voceaba el diario en la calle, se voceaban las leyes. Ese es un señalización. Bueno, ese es un signo de no estacionar, ¿no es cierto? En una ciudad en Río, un amigo lo encontró, había un policía al lado y le pregunta si se puede estacionar. Rara la pregunta, ¿no es cierto? Si ustedes ven ese letrero, ¿qué es lo que hacen? Bueno, el policía le dijo, no es permitido, mas es tolerado, ¿no? O sea, es un cumplimiento de la ley distinto al que nosotros tenemos, ¿no? Se tolera, no está permitido, pero se acepta, se tolera, ¿no? Nosotros somos muy estrictos con el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, en esto también son elementos culturales, ¿ya? Y que cuando digo instituciones, tiene que ver con todo esto, ¿no? Bien, las reglas institucionales son claves. Para el tema fiscal y el tema presupuestario, las atribuciones entre el Ejecutivo y el Legislativo son muy importantes. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el Congreso?
¿Qué es lo que, qué rol juega uno, qué rol juega otro? ¿Cómo se aprueba el presupuesto? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿En qué periodo? ¿Qué gastos permanentes? ¿Cuál es la indexación? ¿Cuáles son los impuestos que se puedan afectar o comprometer? Todos estos aspectos que hemos mencionado están determinados por las reglas y son muy importantes. El endeudamiento. ¿Se pueden endeudar las empresas? ¿Se pueden endeudar los municipios? ¿Quién se puede endeudar? ¿Cuánto? ¿De qué depende? ¿Quién tiene que aprobarlo? Todas esas son reglas institucionales determinantes de lo que sucede en definitiva. Y cómo se definen pensiones o beneficios de largo plazo. ¿Ya? ¿Cómo se define el presupuesto dentro del Ejecutivo? ¿Ya? Se define, todos los ministros en una reunión definen cómo se asigna el presupuesto, lo define el presidente con el ministro de Hacienda. Todas estas reglas, algunas escritas y otras no escritas, son muy determinantes para ver qué pasa con el funcionamiento del Estado, qué pasa con la política fiscal. ¿Y qué pasa con los gobiernos subnacionales? ¿Cuáles son las reglas para los gobiernos subnacionales? Para los municipios, para las regiones. ¿Ya? Todos estos puntos, todos estos aspectos son determinantes, están regulados por una tradición o por reglas constitucionales que definen cómo operan, cómo se aplican. En Chile hemos tenido cambios importantes en esta institucionalidad que quiero mencionar entre los principales. El año 1891 tuvimos una crisis bastante grave, crisis político-institucional, y estuvo asociada precisamente a la aprobación del presupuesto. El presidente Balmaceda hizo público un decreto, dictó un decreto donde dijo, teniendo presente que el Congreso no ha despachado oportunamente la ley de presupuestos para el presente año, no es posible que mientras se promulga dicha ley suspender los servicios públicos y la seguridad exterior de la República, decreto. Mientras se dicta la ley de presupuesto para el presente año 1891, regirán los que fueron aprobados para el año 1890. O sea, había una discusión en el Congreso tal, un desacuerdo tal, que terminó el año 1890, empezó el año 1891 y no se habían podido poner de acuerdo en el presupuesto. Entonces el presidente dijo, rige el presupuesto del año pasado. Decreto que el próximo año, que este año tengamos el mismo del año pasado. Esto no estaba previsto, no se había contemplado y había empezado el año 1891 y no había recursos para el funcionamiento normal del Estado. Bueno, esto derivó en un conflicto mayor, ¿no es cierto? En un quiebre institucional. ¿Ya? A raíz del aprendizaje que significó esta crisis, el año 25, en la Constitución del 25, se estableció que si el Poder Legislativo no aprobaba las leyes de presupuesto presentadas por el Gobierno en un plazo que la misma Constitución estableció, va a regir automáticamente el proyecto presidencial. Lo mismo que en los hechos había querido Balmaceda que ocurriera. Fijó plazos para esto, dio ciertas atribuciones al Ejecutivo, al Presidente de la República, y dijo que solo el presidente podía proponer gastos, que los parlamentarios no podían en el Congreso decir yo quiero que se construya tal camino en mi región. Solo podía proponer mayores gastos al presidente. Porque cada congresista tiende a privilegiar los intereses de la región que él representa o del distrito que él representa. Por lo tanto, si todos proponen, puede ser que la suma total no sea consistente con lo que es posible financiar. Por lo tanto, la responsabilidad de administrar y determinar cuántos gastos son posibles en un determinado periodo la fija el presidente. Sin embargo, a pesar que la Constitución del 25 estableció otro, permitió atribuciones en otras leyes, iniciativa de gasto en otras leyes a los parlamentarios. Y esto generaba una serie de, cuando veíamos que teníamos déficit, buena parte de esto era por la dinámica de aprobación. El presidente no era capaz de lograr el resultado fiscal que se quería. Podía pensar que necesitaba un determinado resultado, un déficit de no más allá de cierto monto, pero no tenía la capacidad de imponerlo, porque no dependía enteramente del Ejecutivo.
De ahí que se fueron sucesivamente en el tiempo, después de la Constitución del 25, los presidentes fueron reclamando una reforma constitucional que les diera la posibilidad de limitar el gasto y controlar el presupuesto fiscal, cosa que no podían hacer. El presidente Frei Montalva aprobó una reforma que empezó a regir cuando terminó su gobierno, pero solo logró que se aprobara para cuando terminara su gobierno, para el año 1970. Y luego la Constitución del 80 recogió todo esto, de tal manera que hoy día el presidente tiene atribuciones para establecer y lograr un objetivo fiscal, ¿no? Para conseguir un determinado objetivo fiscal. El Congreso solo puede reducir gastos, rechazar o reducir. No puede aumentar, aunque estén todos los parlamentarios de acuerdo. Sí puede pedirle al presidente que proponga, que les proponga, pero no tiene iniciativa para aumentar, ¿ya? Solo para reducir. Esto ha sido bien importante en términos de la institucionalidad fiscal. Bien. Por último, 2 comentarios respecto de la organización del Estado que son relevantes para este efecto. Uno es si el Estado se encarga del financiamiento y de la provisión de los servicios o solo del financiamiento y encarga la provisión a otros agentes, a otros actores. Dígame un ejemplo en el cual el Estado encarga la provisión a otros actores, financia y encarga la provisión a otros. Contrate, encargue, facilite que otro sea el proveedor, ¿sí? Cuando se llamaron los Chicago Boys para contratarlo y hacer una reforma. No, eso es pedir una asesoría, pedir una opinión. Estamos hablando de la provisión de servicios. ¿Perdón? Santiago. ¿Qué pasa en el Transantiago? Como el Estado paga como a empresas que ofrecen el servicio, los buses. El que paga es los pasajeros, pagamos con la tarjeta VIP. El Estado subsidia. ¿Las concesiones para carreteras? Las concesiones, ahí hay un financiamiento también en parte de los usuarios y en parte un subsidio del Estado que complementa el peaje, porque con el peaje o con el TAG no se autofinancia, ¿ya? Se financia la mayor parte. Hay algunos otros casos en que el Estado financia y enteramente, lo hace enteramente. Las instituciones como militares, como el orden de seguridad, carabineros. Sí, pero esas personas son empleados del Estado. ¿Perdón? ¿El abastecimiento de los remedios? Los remedios el Estado subsidia parcialmente, efectivamente. Pero hay algunos servicios que el Estado financia y lo provee un ente privado. Más que los hospitales públicos son administrados por el propio Estado, tiene personal público. En la educación, todo el sistema educacional, el Estado paga una subvención por alumno y el proveedor, el prestador, el sostenedor, el encargado del colegio puede ser municipal o puede ser particular, ¿ya? Entonces ahí el Estado financia y otro es el que provee. Eso pasa en la educación, por ejemplo. Pasa en otros servicios. ¿En qué otros servicios, por ejemplo? Aparte de estos que hemos mencionado. En que hay otro, tú mencionabas el transporte público, que en parte el Estado, en parte las personas y el Estado subsidia o complementa, ¿ya? Entonces es importante distinguir cuando el Estado financia a cuando el Estado es el proveedor del servicio, ¿ya? Hay seguros en que el Estado financia y el proveedor puede ser un privado, ¿ya? Un prestador privado. Profesor, ¿Sí? ¿con Codelco qué pasa? ¿Cómo se financia Codelco? No, Codelco es una empresa que, como toda empresa, se financia con la venta de sus productos, en ese caso de cobre, molibdeno, plata, ¿ya? Pero lo que produce son utilidades que transfiere al Estado, al revés. Aquí estamos hablando de subsidios que con esas mismas utilidades o recursos, dividendos que se pagan o impuestos que se pagan, el Estado financia a otros, ¿ya?
La alimentación escolar, por ejemplo, ¿no es cierto? La Junta de Auxilio Escolar y Becas ofrece, financia desayunos, almuerzos escolares. ¿Y quién lo presta? Lo presta un proveedor, ¿no es cierto? Que lleva la alimentación a los colegios. ¿Qué otros ejemplos? ¿O el programa ese que regalaban libros? Lo que dije recién, los textos escolares, el Estado los financia, se contratan con un proveedor privado. Y los computadores, esos que Los computadores, equipamiento escolar, lo mismo. O en otras áreas. Dijimos que en infraestructura estaban las concesiones, ustedes mismos lo mencionaron. Infraestructura vial o de otro tipo, en que el Estado financia en parte o establece condiciones para que un privado construya una obra, la mantenga y la financie con el peaje que pagan las personas, los usuarios. Puede ser una obra vial, un aeropuerto u otro. ¿Bien? Entonces, es importante porque esto se puede organizar de distintas maneras, ¿no? En el área habitacional que no hemos hablado pasa lo mismo. Hay financiamiento del Estado, hay provisión privada. ¿Ya? Las viviendas no las construye el Estado, incluso lo único que hace el Estado es pagar un subsidio. ¿Bien? Voy a terminar dejando mencionado este tema de la organización del territorio y la descentralización. ¿Ya? Los países podemos, según esto, distinguir entre países que son unitarios o países que son federales. En los países federales, los gobiernos regionales, gobiernos estaduales o provincias tienen un grado de autonomía mucho mayor. Varía de un país a otro, pero en general, los países federales, que tienden a ser países grandes, ¿qué país federal conocemos? Estados Unidos. ¿Cuál otro? ¿Perdón? Argentina. Argentina, provincias, ¿cuál otro? Alemania. Alemania, ¿qué más? México. México, Estados, sí. Brasil. Brasil, Australia, Canadá. En general los países grandes tienden a organizarse en estados o provincias y tienen regímenes federales, en los cuales los estados o gobiernos subnacionales pueden, por ejemplo, ¿qué pueden hacer que no pueden hacer las regiones en Chile? Algo que los distingue, ¿sí? Antes que pedir préstamo, porque para pedir préstamo, ¿qué es lo que tengo que poder hacer yo? Pagar el préstamo, ¿no es cierto? Tiene su propia ley, ¿no? Tienen algunas normas para algunas áreas que tienen competencia. Una que muy importante tiene que ver con, en materia fiscal, Impuestos. pueden cobrar algunos impuestos de beneficio del Estado o de la provincia. ¿Ya? En general, en los estados federales hay esa posibilidad. ¿Ya? Darse feriados también. Pueden darse feriados, también pueden darse feriados. Y una serie de otras cosas, tanto o más importantes que los feriados, ¿no? Pero tienen algunos ámbitos de su responsabilidad. Por ejemplo, en algunos casos la educación es de cargo, la organización de la educación es de cargo estadual o regional o provincial, según cómo se llame, ¿no? Los países grandes, los países pequeños como el nuestro tienden a tener regímenes unitarios. Hay una serie de ventajas de coordinación que se ganan si tenemos una realidad unitaria, así tenemos gobiernos regionales con autonomías mayores. Estamos en una etapa de globalización en que diríamos que los estados quedan al medio. Por una parte, pierden ciertas atribuciones, delegan ciertas atribuciones, delegan soberanía hacia un ente supranacional. Delegan ciertas atribuciones a un ente supranacional y por otro lado buscan dar participación a niveles subnacionales o locales. La gente quiere participar, quiere que haya más descentralización, pero por razones de coordinación a veces hay que dar atribuciones a un nivel supranacional.
tal vez uno de los casos más interesantes y más importantes en este sentido es lo que ha pasado en la Unión Europea, en que una serie de países, 6 al principio, 28 actualmente, han ido entregando atribuciones a un ente superior, que es la Unión Europea. Y en algunos temas, todos los países delegan y entregan soberanía a un ente que está por encima de ellos de carácter global. Por ejemplo, en materia de comercio internacional. ¿Ya? Entonces, hay ganancias desde el punto de vista de coordinación, ganancias desde el punto de vista de economías de escala, que logramos que es más eficiente obtenerla a cierto nivel que a un nivel muy bajo, regional o subnacional. Todo esto tiene que ver con la organización del Estado, un área bien dinámica en términos de su organización. Bien, vamos a quedar hasta aquí.